Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema de los que pican, ¿eh? El infierno. Pero ojo, lo vamos a hacer con el libro en la mano, viendo qué dice exactamente el Catecismo de la Iglesia Católica. Nada de opiniones, vamos directos a la fuente. ¿Listos? Pues vamos allá. Y para arrancar, una pregunta que va directa al corazón del asunto y que quizá desmonta alguna que otra idea preconcebida. ¿Quién envía realmente a las almas al infierno? A ver qué se nos viene a la cabeza. Porque la respuesta oficial del catecismo, bueno, igual nos sorprende a más de uno. Vale, aquí está la primera clave de todo. El catecismo no lo define como un sitio con un cartel en la puerta. No. Habla de un estado. Un estado de autoexclusión definitiva. Ojo a la palabra, autoexclusión. Es decir, que uno mismo se excluye. La clave está en ese auto, en esa idea de que es una elección, algo que parte de uno mismo, no una condena que te cae de arriba. Y bueno, si es un estado que se siente, ¿cuál es el verdadero castigo? Pues mirad, el catecismo insiste en que la pena principal, lo que de verdad duele, no es tanto la imagen del fuego que todos tenemos en mente, sino la separación eterna de Dios. Pensemos un segundo en esto. Si la fe dice que el ser humano está hecho para la comunión con Dios, que es la fuente de toda vida y felicidad, pues el infierno sería como cortarse de raíz de esa fuente, para siempre. Entonces, ¿cómo se llega a esa situación tan drástica? La fórmula que da el catecismo es muy concreta. Se trata de morir en pecado mortal y esto es súper importante, sin arrepentirse. No es solo cometer un acto grave, es la combinación de ese acto con la decisión de no volver atrás, de no aceptar el perdón. Fijaos cómo se vuelve a insistir en eso, por nuestra propia y libre elección. Claro, uno podría pensar que esto es una decisión de último minuto, pero no. El catecismo lo plantea más bien como el final de un camino. No es un tropiezo aislado, sino el resultado de un proceso, de una serie de decisiones que van en una misma dirección y que al final se confirman. Vamos a ver ese camino paso a paso. Todo empieza con un pecado grave, algo que rompe la relación con Dios, con los demás o con uno mismo. El segundo paso es clave, morir sin haberse arrepentido, o sea, persistir. El tercero es, en esencia, rechazar el amor misericordioso de Dios, cerrar la puerta a esa posibilidad. Y el resultado, el cuarto paso, es esa separación definitiva, que no es más que la consecuencia lógica de haber elegido ese camino. Vale, pero entonces, ¿y el fuego? ¿Las llamas? ¿De dónde sale todo eso si lo principal es la separación? Buena pregunta. Pues el catecismo también habla de ello. Dice que las escrituras usan imágenes muy potentes, muy crudas, por así decirlo, pero no con la idea de dar un susto y ya, sino como una advertencia muy seria, como para decir, ojo, que esto es grave. De hecho, el propio Jesús usa varias de estas imágenes. La primera que menciona el catecismo es la de la gehenna. Para que nos hagamos una idea, la gehenna era un vertedero real a las afueras de Jerusalén, un lugar donde la basura ardía continuamente. La metáfora es brutal, ¿verdad? Un lugar de desecho total. Y no se queda ahí. También habla del fuego que nunca se apaga. Aquí la idea es subrayar que esa separación, una vez elegida al final de la vida, es definitiva. Es para siempre. Irreversible. Y quizás la frase más tremenda de todas, la que recoge el Evangelio de Mateo. Alejados de mí, malditos, al fuego eterno. Es un lenguaje durísimo, sí, pero la idea es que la dureza de las palabras intenta reflejar la gravedad y la tragedia que supone rechazar a Dios de forma definitiva. Entonces, para ponerlo en limpio, ¿qué es lo que enseña la Iglesia oficialmente? Pues 4 puntos clave. 1. El infierno existe. 2. Es eterno. 3. Las almas de quienes mueren en ese estado de pecado mortal van allí justo después de la muerte. Y 4. Lo que ya hemos dicho. La pena principal, el meollo de la cuestión, es la separación de Dios. Vale, todo esto suena muy intenso. Y la pregunta es lógica. ¿Para qué sirve esta doctrina? ¿Es solo para meter miedo? Pues aquí viene un giro muy interesante en la explicación. El catecismo dice que no, que el objetivo no es asustar, sino hacer una llamada a la responsabilidad. Y se apoya en una imagen muy conocida del Evangelio, la de la puerta ancha y la puerta estrecha. La vida, al final, es como una encrucijada con dos caminos. Uno es ancho, fácil, y parece que lleva a un buen sitio, pero acaba en la perdición. El otro es estrecho, más difícil, pero es el que lleva a la vida, con mayúsculas. La enseñanza sobre el infierno, en el fondo, es un recordatorio de que hay que elegir qué puerta cruzar. O sea que al final todo se resume en esto. Es una llamada apremiante a que nos tomemos en serio nuestra libertad, a ser conscientes de que lo que hacemos, lo que decidimos, tiene un peso, tiene consecuencias que van más allá del momento. Momento,
Si todo esto es una lección humana, ¿qué pinta Dios en todo esto? ¿Se queda mirando sin más? Aquí llegamos a la otra cara de la moneda, al punto que lo equilibra todo y que probablemente es el más importante de todos. Y la respuesta del catecismo es tajante, absolutamente clara. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Punto. Esto es fundamental entenderlo. El infierno no es parte del plan de Dios para nadie, no es un destino escrito en las estrellas. Mirad, aquí se ve el contraste, el choque de dos voluntades. Por un lado, la voluntad humana, que tiene la capacidad de elegir darle la espalda a Dios y de insistir en ello hasta el final. Y por otro, la voluntad de Dios, que es justo la contraria, que nadie se pierda, que todos tengan la oportunidad de convertirse. El infierno visto así es la tragedia que ocurre cuando la voluntad humana se impone a la voluntad de Dios. Y esto no es solo una idea teológica abstracta, es algo que la Iglesia vive y reza constantemente. Por ejemplo, en una de las plegarias más antiguas de la misa, se pide a Dios explícitamente: líbranos de la condenación eterna. Esto demuestra que se ve la salvación no como algo que uno se gana por sus propias fuerzas, sino como un regalo, una gracia que se pide. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Si, como hemos desgranado, siguiendo el catecismo, la puerta del infierno es una que se cierra desde dentro por la propia elección, entonces la pregunta que nos queda flotando es la contraria. ¿Qué es lo que abre la puerta del cielo?